Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para explorar los eventos más fascinantes, los personajes más intrigantes y las historias más impactantes que han dado forma al mundo tal como lo conocemos hoy. Prepárate para un viaje a través del tiempo mientras exploramos batallas épicas, descubrimientos revolucionarios y momentos definitorios que dieron forma a la humanidad. Únete a nosotros en Real Historia mientras desenterramos los tesoros perdidos del pasado y descubrimos la verdad a través de los eventos que cambiaron el curso del tiempo. Así que ajusta tus auriculares, abre tu mente y prepárate para embarcarte en un viaje inolvidable a través del tiempo porque en Real Historia el pasado cobra vida de una manera que nunca antes habías experimentado. Soy Emilio Urdapilleta, Informate PI, Real Historia. Martes 7 de mayo del 2024. Esta es la segunda parte de la saga que dedicaremos en este mes a la independencia del Paraguay. En el episodio anterior hicimos un preludio para retratar a grandes rasgos, a brocha gorda, como quien diría, la situación del Imperio Español desde que asumieron los Borbones en la corona hispánica, la Sacra Monarquía Hispana. Los Borbones asumen el poder de facto desde 1700, desde el año 1700, de jure desde el año 1714, con la culminación de la Guerra de Sucesión Española que dejó fuera de cualquier tipo de pretensiones a los Habsburgo, la Casa de Austria. Pues bien, 100 años después de la culminación de dicha contienda bélica internacional, y no tardarían en provocarse y en darse los estallidos que destruirían al Imperio Español en América y crearían una veintena de republiquetas débiles y disgregadas entre sí. No obstante, es injusto afirmar que fueron los errores y desaciertos de los Borbones la única, ni siquiera la principal causa de las independencias. En realidad, el detonante para toda esta deflagración vino de Francia, cuando no. Los errores de Francia difundiéndose y causando severo daño al mundo entero. En este caso, una revolución sangrienta, hasta si se quiere satánica, que en su parte final produjo a un impresionante líder militar que tenía la ambición de conquistar a todo el mundo conocido. Nos referimos a Napoleón Bonaparte. Esto es la real historia. La Revolución Francesa fue un macabro y dantesco baño de sangre, del que en alguna ocasión tendríamos que tratar seguramente con más detalle. Y ella estuvo inspirada por los ideales del liberalismo anglosajón, por los filósofos iluministas, los philosophes, como se hacían llamar, los enciclopedistas, y muy especialmente por las revoluciones anglosajonas, las revoluciones y guerras civiles anglosajonas. En el siglo XVII en Inglaterra, nos viene a la mente Oliver Cromwell, en algún momento también tendríamos que hablar de lo que él hizo. La revolución que los británicos llaman gloriosa, y muy particularmente la revolución estadounidense, que en 1776 tuvo como líderes a George Washington, Thomas Jefferson y demás personajes. Con el famoso golpe del 18 de Brumario, el 9 de noviembre de 1799, fácil de recordar ese día, 9 de noviembre de 1799, el golpe de Brumario,
en ese día un intrépido, valiente, joven general con una notable foja de servicios, si bien es cierto que venía de sufrir graves reveses en su campaña egipcia, llegaba a París y asumía el poder como cónsul en un golpe de Estado. Nos referimos a Napoleón Bonaparte, quien 5 años después del golpe de Brumario, en una maniobra propia de su audacia y de su megalomanía también, secuestró a un papa y se coronó emperador de los franceses. Este hombre polémico, de notables claroscuros, admirado y odiado a partes iguales, podría ser considerado, al menos indirectamente, como uno de los causantes de las revoluciones que llevaron a Hispanoamérica a las independencias. Napoleón mantuvo una guerra total contra Inglaterra y muy inteligentemente quiso tener a España de su lado. Sin embargo, en la sacromonarquía hispánica ya no estaban reinando los Habsburgo. Hacía 100 años que no reinaban los Habsburgo. Los que mandaban eran los Borbones. Y en esta época particularmente existía una gran inestabilidad social y política en el país. Entonces era rey de España Carlos IV y tenía a un valido, es decir, lo que hoy diríamos primer ministro, muy habilidoso, muy astuto, pero también sórdido y bastante impopular. El duque Manuel Godoy de Álvarez, príncipe de Bassano, príncipe de La Paz y, dicho sea de paso, presidente vitalicio del Cabildo de Asunción del Paraguay. Poca gente lo sabe, pero en 1804, don Manuel de Godoy, el duque don Manuel de Godoy, príncipe de La Paz, príncipe de Bassano, fue nombrado presidente vitalicio del Cabildo de Asunción del Paraguay. Creo que Paraguay tiene al único presidente vitalicio, un príncipe de la corona española. El único país o la única gobernación de América que tiene como presidente vitalicio de su cabildo a un príncipe de la corona española, el príncipe Manuel Godoy. Figura polémica y controvertida si las hay. Que bueno, sufrió también de una severa leyenda negra. Hoy en día se observa con mucho más criterio a su mandato y se ve que Godoy tuvo sus aciertos, sus desaciertos como cualquiera. Pero bueno, quizás tendríamos que hablar de él con más detalle en alguna ocasión. El rey Carlos IV y el príncipe y duque Godoy se reúnen con Napoleón Bonaparte y llegan a varios acuerdos muy complejos en el contexto de la guerra contra Inglaterra. Uno de estos acuerdos fue el Tratado de Fontainebleau del año 1807, en el que España y Francia en conjunto deciden ocupar y repartirse entre ellas al reino de Portugal hasta hacerlo desaparecer o, en el peor de los casos, llegar a un acuerdo con Inglaterra para que Inglaterra entregue Gibraltar a España a cambio de una pequeña partecita de Portugal. Recordemos que Portugal desde el año 1667, incluso antes, 1640, por la guerra que se denomina de Restauración Portuguesa, tiene una alianza sempiterna con Inglaterra, porque los ingleses fueron quienes financiaron y promovieron a la dinastía de Braganza para que ellos recuperen el poder en Portugal y derroquen a los Habsburgo de España, que eran los que mandaban en Portugal en ese tiempo. Todo esto suena muy interesante, esta alianza entre los Borbones y Napoleón, esta especie de nuevo pacto de familia. Sin embargo, y probablemente por acción de la masonería británica, que estaba agitando el ambiente, se produce un gran amotinamiento en el barrio de Aranjuez, en Madrid,
Y el día 18 de marzo de 1808, el príncipe Godoy es apresado por la turba. El rey Carlos IV se ve forzado a destituir a este su valido, pero el pueblo, cada vez más descontento, incluso pedía la renuncia del monarca en favor de su hijo, el príncipe de Asturias, Fernando. Presionado por los acontecimientos, el 19 de marzo de 1808, también abdica Carlos IV, quien entrega su trono a su hijo, el príncipe de Asturias, que se convierte en el nuevo monarca de España, Fernando VII. Este terrible motín de Aranjuez precipitará todos los acontecimientos. Napoleón Bonaparte acertadamente entiende que la dinastía Borbón era muy débil y decide tomar al toro por las astas. El 23 de marzo de ese año, las tropas francesas del mariscal Murat llegan a Madrid. Se creía al comienzo que era para dar apoyo a Fernando VII, el nuevo rey. Pero en realidad con esta maniobra empieza la ocupación francesa de España, que probablemente se convirtió en el peor error estratégico que cometió Napoleón en su brillante carrera como militar. Un mes después de estos acontecimientos, un mes después del motín de Aranjuez, el emperador de los franceses entra en tratativas con los Borbones, el papá que había abdicado y el hijo que había recibido el trono. Tanto Carlos como su heredero, Fernando VII, se mostraron completamente displicentes e incapaces de enfrentar a Napoleón Bonaparte. Y con una notoria e increíble cobardía, el 5 y 6 de mayo de 1808 se producen las infames abdicaciones de Bayona, en Francia. En este suceso, ambos Borbones, padre e hijo, renuncian a la corona española y la entregan a Napoleón Bonaparte. A su vez, el emperador de los franceses, el gran Corso según sus admiradores, el ogro universal según sus detractores, entrega la corona española a su hermano José, que entonces era rey de Nápoles y que a partir de ese momento se convierte en José Bonaparte, rey de España. Sus enemigos lo empezarán a denominar Pepe Botella. El pueblo español, enterado de lo que estaba ocurriendo en Bayona, ya el mismo 2 de mayo de 1808 inicia un alzamiento contra las tropas francesas. Comienza así la Guerra de Independencia en España. En la América española las noticias llegaron como reguero de pólvora. Asunción del Paraguay particularmente se sentía afectada por los acontecimientos, pues el país tenía un singular cariño hacia el rey Carlos IV, así como hacia su valido, su primer ministro, el príncipe Manuel Godoy, presidente vitalicio del Cabildo de Asunción. Pero ante las desesperantes noticias que arribaban al país, uno de los cabildantes, que fue electo para representar al Paraguay ante el Consejo de Regencia, conocido como la Junta de Cádiz, que se formó en septiembre de 1808 para defender los derechos de Fernando VII, hizo un discurso, este cabildante hizo un discurso en el que exclamó en las afueras del Cabildo de Asunción las siguientes palabras que más o menos decían: esta asamblea no debe perder el tiempo debatiendo si el cobarde padre o el apocado hijo es el rey de España. Ambos abdicaron 2 veces, demostrando su débil espíritu e innoble corazón. La única cuestión que debe debatir esta asamblea es cómo defendernos de las ambiciones de Buenos Aires y de Brasil, cómo mantener la paz interna, cómo fomentar la pública prosperidad y el bienestar de todos los habitantes del Paraguay. El nombre de este diputado ante las Cortes de Cádiz era José Gaspar Rodríguez de Francia.
En el próximo capítulo de la Real Historia, la independencia del Paraguay, influida por estos acontecimientos, la formación de la Junta de Buenos Aires y la reacción de la Junta de Asunción o del Cabildo de Asunción. Les mandamos un abrazo. Síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, lo que sea. Y nos escuchamos en el próximo martes, si Dios así lo permite. Permiso.